Ahora sí, ya grabamos. Listo. Bueno, dejamos las preguntas para... Sí. Genial. Porque había uno colocado, sí. No, ya encontró a su... Bueno. ¿Querés avisar? Porque acá tenés papelito. Gracias. Qué raro eso, un poco, Ella no está con más Bueno, ahora le damos la palabra a Roberto Ariel Tamburrini, que nos va a hablar de los bordes a los abismos en el contexto posmoderno de las artes del movimiento. Bueno, buenas tardes. Bueno, Antonella ya ha hablado de algunas cosas referencias a los bordes. A los bordes y a los abismos que voy a retomar porque me vinieron bien como apertura. Me dejó el contexto posmoderno, gracias a Dios. Así que no, vamos a empezar por la idea del contexto. Y explicarles que en realidad esto es un trabajo de investigación que, bueno, tiene un ensayo, tiene mi tesis de grabación, pero en principio lo que tengo ganas de hoy es compartir experiencias con referencia a estos conceptos y que tiene que ver con dos abordajes. Por un lado, mi tesis de grabación, que fue una obra escénica para Arte del Movimiento de Yuna, con su correspondiente marco teórico, que fue la obra que se llamó Entres, Cuerpo-Obra. Esa es una unidad de análisis. Y la otra es un grupo actual que tengo de danza que trabaja espacios no convencionales que se llama Danza Abismal. En realidad lo que me interesa es contarles un poco el paso de la primera experiencia a la segunda. ¿Por qué se da esa situación? Por eso estamos hablando de los bordes a los abismos. En el primer proyecto yo abordo la noción de bordes y en el segundo la noción de abismos. Bueno, en realidad ambos surgen en el mismo contexto, al que yo considero un contexto posmoderno. Hay varias formas de entender en qué realidad artística estamos viviendo. A mi entender, y no vamos a entrar en eso, ¿no? Porque, entonces, una de las características del contexto posmoderno es este. Nosotros podemos decir dónde nos alineamos. Hay realidades múltiples. Digamos, yo pondría como Nietzsche una bisagra histórica, ¿no? Antes de él, en realidad la historia se formaba por dialéctica. Había un paradigma que recorría cronológicamente la historia hasta que se le oponía alguna otra verdad. Y podían pasar dos cosas. O el primer paradigma terminaba triunfando y eso que se le oponía se desvanecía y seguía la historia, o este nuevo paradigma emergente lo enfrentaba y terminaba triunfando de manera tal de que la historia ahora seguía con este nuevo paradigma. Por eso era dialéctico, es decir, había algo que entraba en diálogo con otra cosa y de ese diálogo seguía lo que llamaríamos un nuevo monólogo. En realidad lo que hace Nietzsche, por eso decía yo, filósofo martillazos, es lo que hace romper esta idea de fundamentos. Como antesala tenemos la crisis de la modernidad, ¿no? Decía, bomba atómica, el ser humano estaba pensando que todo el tema de la razón lo llevaba a un progreso ilimitado. Eso entra en tela de juicio y surge lo que algunos pensadores consideran un contexto posmoderno. Que en realidad la característica básica es que es un lugar de convivencia tensional entre varias verdades. Ya no hay un absoluto, hay verdades en diálogo. Bueno, cuando yo me planteo hacer una obra escénica, digo, bueno, ¿cómo se construye en danza? Expresión corporal específicamente, porque mi tesis no tiene que ver con esa mención, pero expresión corporal entendida como una tendencia en danza. ¿Cómo se construye obra? Porque yo decía, bueno, lo que hay que hacer es empezar a crear una sala, encontrar milagrosamente 3 o 4 personas que adoren, quieran ensayar 3 veces por semana, poner horario fijo, decir quiero trabajar con tal persona, pero no puedo porque no los horarios no dan, hacer una audición, ¿no? La prueba de la audición. Entonces yo digo no, la realidad es una realidad fragmentada,
A mí lo que me interesa es construir una obra desde los fragmentos. Como buen nietzscheano, me interesa la unidad. O sea, que yo construya obra a partir de fragmentos no significa que mi intención era presentar algo fragmentado, sino era componer módulos, ponerlos en relación y que el espectador termine dándole unidad a eso que en principio eran episodios coreográficos. Entonces, sencillo, lo que había que hacer resolutivamente era componer breves episodios coreográficos donde yo me podía juntar con una intérprete con la otra. Después un día estábamos los tres, acá está Magalí presente, una de las intérpretes, Magalí Canosa, Vanina está en el sur, Bahía Blanca, y bueno, en realidad eso, iba a la casa de una de las chicas, bueno, corríamos los muebles, ¿qué podemos ensayar en la cocina? Acá está mi novio dando clases de, no sé, percusión. No, novio Vanina, eso es otro novio, pero digamos, la situación era esa. Entonces, o sea, no negar eso, no es decir, llegué a tu casa, tenemos el comedor ocupado hasta las 7 de la tarde, esperamos. No, ¿qué tenemos? La cocina, bueno, ¿qué se puede hacer desde la danza en una cocina? ¿Entendés? Entonces ahí se iban generando células de trabajo concretas y fui tendiendo a querer presentar en principio 7 episodios coreográficos, que ya ahí sí entra mi lado matemático, racional, técnico-químico. Entonces yo lo que hice era buscar las combinaciones entre 3 intérpretes, combinaciones de posibilidades coreográficas. Eran 3 solos, 3 dúos y un trío. Son las 7 posibilidades que se pueden generar entre 3 personas. Entonces finalmente empiezo a concebir ya una idea de una totalidad que tenía que ver con 7 episodios coreográficos. Episodio coreográfico se le llama a eso, a una unidad coreográfica célula que es autónoma. Por ahí no depende de que haya visto la anterior o la última, ¿sí? Que se cierra sobre sí misma, pero que cuando se presentan en carácter sucesivo dan más información que separadamente. Acá no sé si acá la gente que estuvo hablando, el tema de la Gestalt, ¿no? Esto de la totalidad es más que la suma de las partes. Y eso yo en principio tenía como idea dejárselo liberado al espectador. O sea, ¿qué relación hay entre esta coreografía, esta otra y la otra? ¿Qué relación hay entre un disparador que fue una leyenda mapuche y una profecía de un profeta argentino que se llama Parravicini? Bueno, que la encuentre la gente, ¿sí? Porque aparte yo no le iba a decir esas abstracciones o esas coreografías partían de ahí. Bien. Voy a empezar a poner, lo que van a ver acá son imágenes alternadas entre esta experiencia escénica Entres y el grupo nuevo de Danza Ismal. Y ustedes pueden elegir, o ver las imágenes, escucharme a mí, o tratar de las dos cosas juntas. Es un ejercicio performático. Bueno, entonces, empecemos a ensayar, más o menos los episodios estaban compuestos, y lo que empezó a suceder en los ensayos era que cuando más o menos teníamos la obra terminada, los 7 episodios, empezamos a tratar de pasarlos. Pasar se llama cuando uno trata de hacer, bueno, toda la obra junta, ¿no? Y en principio lo que vinculaba cada episodio con el otro era un corte de luz. O sea, empezaba un episodio, se cortaba la luz, empezaba el otro. Ese es el flyer, este es el logo de la obra, que lo tomé un poco del símbolo del hombre, el dibujito. Ese soy yo, me están echando espuma. Acá están las chicas. No, chicas, pero allá no es. Allá soy yo. Ah. Bueno, entonces empezamos a ensayar y yo llamé a mi directora de graduación, que era Mariana Carli, una de las dos, la otra era Alejandra Viñolo, que me ayudó con la teoría, para que empiece a ver un poco cómo estaba la obra. Y sucedía en los ensayos, o cuando le pasábamos, que empezaban a acontecer cosas entre un episodio y el otro. Es decir, teóricamente teníamos que apagar la luz para que empiece otro episodio, mover alguna cosa de la escenografía, pero cuando se apaga la luz, o nos tropezábamos y se nos caía el agua, o hacíamos ruido, o che, ¿dónde está el enchufe? O ¿qué viene? ¿Qué parte viene? Entonces, había algo que empezaba a acontecer entre cada una de las partes. Acá Antonella había hablado del entre, ¿no? Es decir, hay un episodio y otro, pero había una vida entre cada episodio, y lo más interesante es que no dependía de mi voluntad como director. O sea, yo no podía tener control sobre lo que sucedía entre las partes constituyentes de esta obra. De manera tal de que ahí, yendo a un concepto y
que tiene que ver con el cuerpo, que toma Deleuze de Nietzsche, lo que dice Deleuze, tomando la idea de Nietzsche, es que el cuerpo está constituido por fuerzas que entran en relación de tensión. Y que lo que motiva a esas fuerzas a entrar en tensión es una lucha por el poder. Entonces lo que yo terminé entendiendo es que había algo que estaba por sobre encima de mi poder como director. Estos son ensayos al aire libre con el grupo Danza Abismal. Ahora después voy a hablar. Nosotros ensayábamos al aire libre y después terminamos haciendo intervenciones urbanas. Bueno, entonces empezaron a suceder cosas entre medio de manera tal de que las empecé a presentar. Entonces la obra terminó llamándose Entres, porque éramos tres, pero aparte porque tenía que ver con presentar todo lo que sucede entre partes constituyentes. Y también empecé a sumar lo que sucedía entre los intérpretes y el público, entre los intérpretes y los iluminadores. ¿Qué pasa? Todo lo que no se mostraba en una obra empecé a hacerlo explícito. Cuando en una obra a uno no le prenden una luz, se calla. Y de repente cuando lo ojea ahí al iluminador, pero que no se vean que estoy diciendo eso. Entonces no, todo eso lo empecé a presentar. Entonces había cosas que teníamos preparadas y cosas que iban aconteciendo en las funciones, incluso con el público, ¿no? Bueno, así se construyó la obra, que empezó, yo pensaba hablar del amor, del número 3, y terminó siendo algo que hablaba de una obra que se va, de un director en escena donde se le va la obra de las manos. O sea, la temática terminó siendo parodiar a este director obsesivo que quería controlar todo, pero en realidad no tenía control de nada. Como el amor. ¿Cómo? Como el amor, que se te va de Como el las amor, manos. sí, muy bien. Sí, está muy bien. Lo que me acabas de revelar, sí. Se relajó en el principio. El primer pensamiento de la obra. Bueno, sí, no, en realidad un poco es eso, ¿no? Cuando uno tiene que hacer una tesina tiene que decir, bueno, cuál es el tema, ¿no? De lo que hace. Y en realidad la obra, el tema de la obra era llevar al espectador a una nueva experiencia donde el espectador se olvide cuál es el tema y simplemente entre en lo que es el devenir estético y el acontecer de una obra que no se sabe a dónde va, pero que en principio la gente, lo que me decía, cuando salía de la obra, qué bien que la pasé. Los que me venían a hablar, los que no me venían a hablar, no sé qué pasaba, ¿no? Pero un poco la idea era que la terminaban pasando bien. Bueno, esta obra concluye con mi tesina y me planteo, a partir de algunas bajas en el grupo y algunas exigencias de algunas de las chicas por proyectos individuales, bueno, y acá llego o sea, finalmente con esta obra llegué a la noción de bordes que trabajó bastante Antonella. Yo simplemente voy a dar la definición de bordes a la que llegué, que es personal, y digo, llegamos a los bordes como aquellas zonas fronterizas entre lenguajes, entre los artistas y el público, entre la obra y su contexto, etc. Por ello surge el concepto cuerpo-obra, concibiendo la obra como un cuerpo que se construye, pero asimismo se devela como voluntad propia. Esto es decir, que la obra tiene su propia voluntad más allá de la del director. Tiene vida. Entonces estos bordes implican un continuo tránsito por zonas límites, un tránsito fino, a veces permeable, una cornisa donde se tocan y articulan elementos diversos en convivencia tensional. El sentido no se ubica en cada una de las partes, sino entre las partes constituyentes, una zona delgada, sinuosa y móvil, que se llama borde. Bien, yo estaba contentísimo, borde, soy como el cacique del borde, decía yo. Bueno, de manera tal de que tenía ganas de seguir, o sea, yo entendía que mi tesina era un punto de partida para empezar a hablar realmente de los bordes, con cierto grado de autoridad. Por lo cual formo un nuevo grupo, con alguna gente que quedó del grupo anterior, al que le puse Grupo Danza al Borde. Esto empezó una noche, ¿vieron ese momento de la noche que uno ya entra en comunión con Dios, está relajado? Me abrí mi botellita de vino, armé Facebook, armé blog, invité amigos, feliz, con mi grupo Danza al Borde. A todo esto yo tenía programada una reunión 3 días después con 15 personas que iban a constituir este nuevo grupo, para explicarles qué eran los bordes. Bueno, la botella ya queda muy poquito, el momento también que uno va a reposar, aparece un rojo en Facebook, el mensaje. Y no es lo mismo cuando hay una notificación cuando hay un mensaje, cuando uno dice un mensaje, por ahí me escribe una chica. Entonces dije, lo voy a leer, ya me iba a gustar, lo voy a leer. Y sí, era una chica.
pero no era exactamente lo que yo hubiera querido que sea, sino que era una chica de Chile, con la que después terminamos una muy buena relación, pero en realidad quejándose y de una manera verborrágica muy fuerte, porque le había puesto a un grupo el mismo nombre que ellos tenían en un festival de danza en Chile, que era Danza al Borde. Y realmente fue todo un tema, ¿no? Porque ella me estaba acusando de plagio, poniendo en duda, porque yo le había armado el grupo y no había puesto, yo me había puesto como director, pero ella no me conocía. Bueno, la cuestión de lo que terminamos aclarándolo, y ella me pedía que le cambie el nombre, que le cambie el nombre. Entendí que no era necesario cambiar el nombre, pero sí, lo que después que hice, me puse a buscar bordes en internet. Y no, y la verdad que todo el mundo estaba hablando de los bordes. Entonces yo dije, no, paremos. Yo pensé que estaba trayendo algo que iba a ser un poco más original. Entonces dije, bueno, indudablemente esto es una señal. No tengo por qué cambiar el nombre, pero acá algo me está diciendo, pon en cuestión lo que estás haciendo. Y dije, bueno, ¿qué hay más allá de los bordes? Abismo. ¿No? O sea, fue el borde y abismo, no se sabe qué hay. Entonces le cambié el nombre, le escribí a la piba, quedé tranquila, ya tiene otro nombre, y le puse grupo de amigos. Lo más gracioso de esto es que a los 3 días yo tenía que explicarle ahora 15 personas que eran los abismos cuando yo no sabía. Es más, si ustedes pensaron hoy irse a casa viendo lo que son los abismos, no es el momento, porque estamos experimentando con el grupo de qué se trata. Estamos hablando de los abismos en el arte del movimiento, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de abismo? Y el abismo tiene que ver, como dijimos, el borde tenía que ver con esta zona delicada, pero que es muy construida y que de cierto modo tiene mucho control por parte del director y de los intérpretes, transitar por los bordes. Es una zona delicada. En vez del abismo es una zona de múltiples posibilidades y de estímulos. Y en realidad tiene que ver con esta idea de, no sé que estuvieron viendo. Bueno, acá estamos haciendo la primera intervención que hicimos, fue esta. Claro, esta cosa que en realidad mismal de lo múltiple, algo que se abre en múltiples posibilidades, de trabajar con 15 personas en la calle y cómo dirigís a 15 personas. Entonces, los abismos en primer lugar surgieron desde la organización grupal. Es decir, ¿cómo hacemos para controlar este caos entre 15 personas que quieren opinar todos y que tienen 4 opinar todos? Bueno, fuimos constituyendo comisiones, está Brenda también por acá. Hola, Brenda está en casa de Mar. Bueno, así nos fuimos organizando con comisiones, comisión de producción, comisión de gestión, comisión de dirección. Entonces, una primera tentativa es entender que los abismos no son un fin en sí mismo. Hay una frase de Nietzsche muy interesante de Zaratustra que dice: yo amo a quienes no saben vivir de otro modo que hundiéndose en su ocaso, porque ellos son los que pasan del otro lado. Entonces la idea era, bueno, atravesar estos abismos, atravesar esta incertidumbre, atravesar esta noción de sacar la danza a la calle y poniendo en cuestión cuáles son los límites entre el performer y el público. Sí, la reacción de la gente. La idea de confundir, ¿no? Es una persona, nuestra persona estaba transitando. Siempre usamos como estrategia, algunos de nosotros se quedan mirando y por ahí le hablan a la gente, estos locos que están haciendo, como para. Bueno, a veces no se sabe si que saca fotos. A veces tenemos un fotógrafo y una persona que filma, pero a veces la gente se ponía a filmar. Después van a ver, yo no sé si ya pasó unos extranjeros que se nos vinieron a hablar. Y bueno, en realidad, como finalidad, para terminar, lo que sí nos estamos planteando es qué pasa en relación entre la danza y la vida, ¿no? Si realmente ya se puede hablar de límites, y si esa danza que se tiene que acercar a la vida en algún momento no puede terminar de confundirse. Vos hablaste de Gadamer en el tema del ritual, esta cosa de volver a los orígenes sin ir para atrás, ¿no? Volver al origen. Sí, ya cierro. Y bueno, eso, la relación entre la danza y la vida. Es decir, si ya realmente me interesa hablar de obra escénica o de performance de espacio no convencional, o simplemente es vivir, ir a bailar y que la gente baile con nosotros y disipar las fronteras.
es como la pregunta que dejo rebotando, porque en realidad esta ponencia tenía un título más largo, pero como tienen cantidad de letras los títulos para la ponencia. Claro, llenas campo. Entonces no voy a leer. En realidad lo que seguía era de los bordes a los abismos en el contexto posmoderno de las artes del movimiento, punto, y una pregunta, que es la que tuve que cortar, pero acá la puedo, que es una aproximación entre la danza y la vida. Así que bueno, eso es lo que dejo. Los dejo con una pregunta más que corresponde. Nos vamos de viaje ahora a Brasil. Si quieren pararse un poco.